En este momento damos entonces la bienvenida a todos los asistentes a nuestra tertulia de hoy, 9 de septiembre de 2022. En esta oportunidad vamos a tener a Darío Castro con una mirada a los orígenes y las diversas manifestaciones de especial significado de la muerte en la cultura de México. Darío Castro es psicólogo especializado en gestión humana en las organizaciones, funcionario durante 25 años en 2 organizaciones de nivel nacional, socio consultor de 2 empresas de asesoría empresarial en gestión humana durante 10 años, pensionado legal y económicamente, pero dice que jamás intelectualmente. Desde el año 2010, dedicado a recorrer a México y a estudiar con rigurosidad ese país desde las culturas y civilizaciones mesoamericanas, efectuar la divulgación de ese conocimiento de manera integral, componentes antropológicos, geográficos, históricos y culturales. Nuestra tertulia, entonces, va a trabajar el doctor Castro sobre una mirada de sus orígenes y ha titulado su filmina sobre Ven, dame un beso, pelona. El término pelona no es muy conocido aquí, Ya lo pero voy en a México. explicar. Nuestro protocolo, entonces, a partir de ahora que estamos grabando, es esta introducción. Luego viene la exposición del doctor Darío Castro y esperamos que a las 11:50 abramos el foro entre participantes y expositor para luego entrar a las 12:30 a conclusiones. ¿Están de acuerdo con ese protocolo? Sí, señor. Bien. Darío, pon Entonces, la presentación en presentación. ¿cómo Sí, dice? estaba esperando que terminara Hernán, porque tiene sus diapositivas Perfecto, allí. perfecto. Damos entonces la palabra al doctor Darío para que inicie su presentación. Adelante, doctor Darío. Sí, a ver que estoy encartado aquí con la... ¿Tienen allí ya? Todavía no se ve. Dale, comparte. Espera un momentico. Comparte. A ver. Incluir sonido. ¿Cuál en estos cuadritos ya? Es que este modelo no me... Solo conozco. Incluir sonido, Darío. ¿Cómo? Sí, correcto, Inclu- incluir sonido, sí. Donde Modo de dice, moderador, solo contenido, fondo de contenido en paralelo, reportero. Darío, donde cuando abres te sale compartir contenido, incluir sonido. Correcto. No, más abajo sale tu imagen y al lado derecho dice ventana 2. Abre en Ventana, ventana ventana 2 4. o ventana 4 abre. Correcto. Ahí entró bien ya. Gracias. Ahí está. Sí, señor. Muy bien. Adelante. Ahí estamos. Perfecto, sí. Muy bien. Ven, dame un Bue- beso. Bueno, cordial bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Espero pues que aprendamos, que es lo importante. Yo creo que aquí hay cosas, muchas que ustedes no conocen. Se trata de eso.
El título Véndame un beso pelona no es, esa no es una expresión sola, es una expresión que hace parte de una expresión mayor, más amplia, una expresión muy mexicana, muy usada, que dice, viene la muerte luciendo mil llamativos colores. Véndame un beso pelona, que ando huérfano de amores. Pues esa expresión a personas que no sean mexicanas les cae mm, como extraño, resulta muy extraño, resulta rara, porque no es de nuestra cultura desear la muerte, acercarse a la muerte. Esa frase ya de por sí nos está diciendo que vamos a conocer en la siguiente hora un modo de pensar, un modo de mirar algunas cosas de manera diferente. ¿Cuál es nuestro viaje, nuestro recorrido en esta presentación? Vamos a hacer una contextualización. Luego haremos una aclaración muy importante. Pasaremos luego a los orígenes de ese modo de pensar, de ese modo de concebir la muerte en México. Y miraremos cuál fue el aporte prehispánico, cuál el aporte cristiano, europeo occidental con la llegada de los españoles, el sincretismo, esa amalgama que se dio de las dos formas de pensar ciertas cosas, y luego las expresiones. Pues obviamente consideraremos lo más importante que es el Día de Muertos y dentro de Día de Muertos lo que se llama la ofrenda. Hablaremos de la Catrina como un personaje emblemático, de manifestaciones como desfiles y festivales, ornamentaciones distintas, las calaveritas literarias, que son una figura muy utilizada en el mundo escolar, sobre todo en época de Día de Muertos, y algunas leyendas. Si nos alcanza el tiempo, pues también hablaremos un poco de la gastronomía relacionada con Día de Muertos, de la música relacionada con Día de Muertos, del cine relacionado con Día de Muertos. Bueno, vamos a tener dos sesiones, esta y una el próximo martes a la misma hora. Eh, si no alcanzamos y si me soportan y no se fatigan de mí, pues puede haber más si es del caso. Vamos con la contextualización. Es necesario, yo no puedo comenzar con un tema sin, a manera de gratitud, hablar del país que puedo yo considerar como mi segunda patria. México es una república representativa, democrática y de régimen federal, tal como lo son los Estados Unidos, Argentina y Brasil, por mencionar otros casos. El nombre del país es Estados Unidos Mexicanos, ese es el nombre oficial del país. Tiene una extensión de casi 2 millones de kilómetros cuadrados y una población, según el censo último del 2020, de 126 millones de habitantes. Es un país que tiene mm, costas en el Océano Atlántico y en el Océano Pacífico. Se siente orgulloso de abrazar al Golfo de México, se llama Golfo de México y no de ninguna otra manera. Eh, Limita al norte con Estados Unidos y al sur con Belice y con Guatemala. El país, como Estado federado, cierto, tiene 31 estados soberanos
y otra figura político-administrativo que se llama la Ciudad de México, que tiene categoría de estado, es decir, el país tiene 32 estados. Algo para aclarar, y es lo siguiente: el término Distrito Federal está extinto, muerto desde el año 2016. No es conveniente usar porque no existe. Se habla de la Ciudad de México y no del Distrito Federal. Muy bien, un elemento que nos sirve en este momento para comprender cosas que vienen posteriormente es la herencia originaria en México. No me gusta usar la palabra indígena, me gusta más la palabra población originaria. Ustedes ven allí en la gráfica la lista de grupos originarios existentes en todos los estados, supremamente grande, como ustedes ven. La población originaria en México, la población total es de 17 millones de personas, que corresponde al 15.1 de la población total. Para efectos comparativos les pongo allí el dato. La población originaria de Colombia es apenas del 3.4%. Se hablan en el país 68 lenguas originarias con 364 variantes. Hay en el país 7,5 millones de hablantes de lenguas originarias, y la lengua mayoritaria es el náhuatl, con el 25% de los hablantes. De esos 7.5, el 25% habla náhuatl. El náhuatl es una lengua que se escucha normalmente en el centro del país. Uno va a la Ciudad de México, a los mercados, y escucha hablar náhuatl con facilidad, no es difícil. Bueno, yo un poquito sé de náhuatl, me ha tocado aprender. Muy bien. Cuando se habla de México se utiliza a veces el término Mesoamérica. Aclaro qué significa eso. En 1943, Paul Kirchhoff, un etnólogo y lingüista alemán-mexicano, creó el concepto de Mesoamérica, para diferenciarlo de Oasisamérica y Aridoamérica. Aridoamérica se refiere a esa parte norte del continente americano muy árida, parte del centro norte de México y lo que era México, que hoy es Estados Unidos. Oasisamérica, una porción de Aridoamérica menos árida, no digamos que rica naturalmente, no, fundamentalmente el estado de Sonora y Chihuahua. Aridoamérica obviamente árida, que tuvo poblaciones nómadas dedicadas a caza y recolección. Oasisamérica, sedentarios con un poco de agricultura, una agricultura precaria. Y Mesoamérica, que es el México de hoy, el centro y sur de México de hoy, eh, sedentarios y obviamente con una mayor riqueza natural, más agua, más vegetación, más vida animal. Mesoamérica va desde el río Panuco en México hasta la península de Nicoya en Costa Rica. En este mapa nosotros vemos las civilizaciones y las culturas mesoamericanas. Las amarillas son culturas que todavía viven, son las más importantes, las más grandes, sobreviven. La mexica y la maya son
verdaderas civilizaciones, o lograron el nivel de civilización por su desarrollo arquitectónico, artesanal, lingüístico, en las ciencias, en matemáticas, en la astronomía, en la guerra. Entonces, esas son, digamos, las dos civilizaciones. Aparecen allí en rojo la civilización olmeca y la teotihuacana. La olmeca es considerada la cultura madre, origen de todas. Quedan pocos vestigios. Los vestigios más importantes de la civilización olmeca son las cabezas gigantes que tal vez ustedes conocen. Son unas cabezas monumentales en piedra. De Teotihuacán queda la ciudad de Teotihuacán. Incluso cuando los mexicas llegaron al Valle de México, encontraron las ruinas de Teotihuacán. De manera que esas dos, Teotihuacán y la Olmeca, son bastante antiguas. Vamos a hacer precisión de términos y de algunos conceptos y definiciones. ¿De dónde sale el término o el nombre México? Pues hay una primera teoría que dice que sale de la mezcla de Metzli-Cicli o luna y ombligo, es decir, la ciudad que está en el ombligo de la luna. Otra que dice que es la ciudad donde está el liebre en el maguey, Metzli-Cicli. Otra relacionada con Mexitín, como el gentilicio inicial que usaron los mexicas, y otra vinculada con Mexictli o Mexi, un caudillo ancestral de los mexicas. En mis lecturas yo me convenzo más de las dos últimas, un gentilicio inicial y el nombre de un caudillo muy ancestral. Los nahuas son un grupo originario, nahuas, así como los mexicas, los totonacas, los zapotecas, en fin. Náhuatl es una lengua, la lengua más importante hablada en el centro del país y la más importante que se habla hoy en día. Bueno, con X o con J, ¿cómo es el asunto de la X y la J? Eso es muy importante. En el castellano antiguo existía el sonido show. Imagínense show en inglés, el show, SH. Y curiosamente, cuando llegaron los españoles, encontraron que en el náhuatl existe ese mismo sonido. Es un sonido sordo preparatal. Sí, preparatal. En el siglo XIII, Alfonso el Sabio, que dictó la norma Alfonsí, determinó que ese sonido se debía escribir con la letra X. Entonces ahí nace la X en la palabra México. En 1900, pues obviamente el sonido ya desapareció de la lengua castellana, ese sonido prepalatal similar al de show en inglés. La Real Academia en 1992 determinó que podía usarse la X o la J indistintamente, pero en el 2011 hace una corrección la Real Academia y dice que insta o invita a usar preferentemente la X como un modo de honrar la nación y sus ancestros. De manera que muy respetuosamente les pido, cuando vuelvan a usar la palabra México, la usen con X. Muy bien. Y
Se habla de civilización mexica como equivalente de azteca o de azteca como equivalente a mexica. Realmente los mexicas nunca usaron el gentilicio azteca, no. El gentilicio mexica nace en el siglo XVIII porque unos historiógrafos ingleses, al escribir y hablar en lengua inglesa, corrían el riesgo de confusión al referirse a Mexica como parte de una civilización, sujeto parte de una civilización, y mexican como sujeto parte de un país mexicano, ¿cierto? Entonces ellos crean el gentilicio azteca, que no es traído de los cabellos, tiene su sentido porque, como lo vamos a ver enseguida, em, los aztecas llegaron de Aztlán. Eso lo vamos a ver. Bueno, México tiene una condición muy favorable y es que de las tres civilizaciones, únicas civilizaciones de América, dos tuvieron asiento en México. La otra es la civilización incaica en el Perú. Este es el mito fundacional de México. Eh, el mito dice que por allá en el año 1111, pongo con interrogación, es una fecha calculada, un grupo humano que vivía en Aztlán, una población que hoy se llama Mezcaltitlán, en el estado de Nayarit, recibió un mensaje del dios Huitzilopochtli, el dios supremo y dios de la guerra, que les dijo que si emprendían un viaje, una peregrinación, podían encontrar un lugar, un valle con mucha agua, donde podrían ser muy ricos y prósperos. Eh, Ellos emprendieron la peregrinación. Esa peregrinación duró, miren ustedes allí la diferencia de año, unos 100 años. Hay quienes dicen que 200. También hay interrogantes sobre el año, obviamente. Y llegaron al Valle de Anáhuac. El Valle de Anáhuac es el gran valle central de México, donde está hoy la Ciudad de México y la zona metropolitana de la Ciudad de México. Son parte de la Ciudad de México, el Estado de México, parte del Estado de Hidalgo, parte del Estado de Tlaxcala y parte del Estado de Puebla. Ellos denominaron la población que fundaron Cuaumixtitlán, que significa águila entre las nubes. Luego le cambiaron el nombre a Tenochtitlán en honor a su primer líder, el que empezó la peregrinación, llamado Tenoch. Hoy ese lugar es la Ciudad de México, la gran Ciudad de México y la zona metropolitana de México. Nuestro viaje. Luego de la contextualización, vamos a hacer una pertinente, necesaria aclaración. Ustedes se van a encontrar por ahí cosas bien distintas. Por un lado, las expresiones culturales que tienen que ver con la muerte son positivas, éticamente no tienen ninguna tacha, son bondadosas, son alegres. Por otro lado, en México hay un culto a la Santa Muerte, a la Santísima Muerte o a la Niña Blanca que llaman. Son asuntos completamente distintos. Esos cultos son sobre todo relativamente populares en el norte y están asociados a las mafias del narcotráfico. Resulta que en 1990 Carlos Salinas de Gortari pues hizo unas reformas a la ley de asociaciones religiosas y la ley de culto público se llama en general,
pues dando libertades y personería jurídica. Un sujeto llamado Daniel Cavada en el 2001 le dio por canonizar a la Santa Muerte, aprovechando pues esa libertad. Pero empezaron los problemas. En el 2005 se le canceló la personería jurídica. Y al líder de la secta en años anteriores, en el 2012, David Romo, se llamaba David Romo Guillén, creo que era el segundo apellido. El hombre fue sentenciado a 66 años de cárcel por robo, secuestro y extorsión. Y ese mismo año fueron condenadas 8 personas responsables de secuestro y homicidio y por utilizar la sangre de las víctimas en rituales. De manera que tenemos que entender esa diferencia. Cuando ustedes vean algo que es la calaca, la calavera, el esqueleto haciendo mala cara, cubierto de esa forma, cuando vean guadaña, cuando vean lámpara o esa calaca o parada sobre el mundo, estamos hablando de los rituales de Santa Muerte, de esa secta de la Santísima Muerte o de la Niña Blanca. Por fortuna está restringido al norte del país. Muy bien. Vámonos con los orígenes, de dónde nace, de dónde surge esa forma tan especial de concebir de manera alegre y no triste, de manera colorida y no de negro ni de luto, el asunto de la muerte. Miraremos el aporte prehispánico, el aporte cristiano y el sincretismo que se dio con esos dos aportes. Y hablemos de la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos. Generalmente, aunque había diferencias de grupos a grupos, había un fondo común, o lo hay porque todavía subsisten esos grupos originarios. Politeístas, tremendamente politeístas, con muchísimos dioses. La pareja primigenia, o la pareja que dio origen a todos los dioses, la pareja llamada Ometeotl. No voy a mencionar todos los que hay allí, solamente los que tienen que ver con la muerte. Tlaloc, el dios de la lluvia. Quetzalcóatl, que es el supremo Dios, Dios de la vida, de la luz y de la fertilidad y la sabiduría. Y Tonatiuh, el dios del sol. Mictlantecutli, dios de la muerte, y su pareja, la diosa de la muerte, Mictecacihuatl. Un resumen. Los mexicas y los pueblos del centro de México tenían 14 cielos, 14 dioses de los cielos, correspondiente a 13 cielos. Esa es una cosa compleja que no vale la pena aquí explicar. Dioses de fenómenos naturales 3, dioses del agua 12, dioses del fuego 5, dioses de los alimentos 4, dioses de la fertilidad 12, dioses de los vicios 10. No es porque encomendaran para adquirir vicios, sino para que ayudaran a desprenderse de los vicios. Algo bastante curioso, el dios de los borrachitos era el conejo, porque ustedes han visto un conejo por ahí corriendo en un prado, es como errático. Entonces, por eso era el dios de los borrachos. Dioses de los oficios 7, dioses de la sanación 3, del tiempo 2 y dioses serpiente 4. Eran muy importantes los dioses serpiente. La serpiente era absolutamente un elemento fundamental
en la cosmogonía de ellos. Recordemos a Quetzalcóatl. Bueno, además de los dioses individuales, había colectividades de dioses, 4 grandes grupos de dioses que sumados nos daban 1604 dioses, bastante politeístas. Muy bien. Y empecemos como con el pensamiento que nos va a llevar a la explicación de ese interrogante que tenemos. Eh, Manejan una analogía eh, que dice, el ser humano es como el sol. Nace, vive y muere al atardecer. Va al inframundo y al día siguiente vuelve a nacer. Es decir, como el sol, el ser humano nace, vive, muere y vuelve a nacer. Una especie de resurrección, aunque no lo tienen de esa forma como tan clara. También una ecuación, Nemilistli más Miquistli es igual a Yolistli. Ojo con esto, existencia más muerte es igual a vida. Es decir, para que se dé la vida se requiere la sumatoria de existencia y de muerte. La vida no es solo existencia, la muerte hace parte de la vida. Y esa dualidad la manejaron también en sus expresiones artísticas. Es relativamente común encontrar en los pueblos del centro de México restos de la máscara de la dualidad. Ustedes ven allí en las dos máscaras que una mitad es un ser vivo, la otra mitad es una calaca, una calavera. Esa se llama la máscara de la dualidad. Esos dos elementos, que no son los únicos, hay muchos, pertenecen la una a la cultura tlatilco-olmeca y la otra a la cultura zapoteca. La máscara de la dualidad hoy y siempre se ha seguido representando en México. Cuando vamos a los desfiles y a manifestaciones, hay muchas personas representando en su rostro la máscara de la dualidad. Bueno, y la pregunta entonces es, ¿y a dónde van las personas al morir? Según el ideario mexica. Bueno, los guerreros muertos en combate o en sacrificio, las mujeres muertas en el primer parto que se consideran guerreras. Para ellos, la mujer en su primer parto vive una guerra. Van a un valle con arboledas y jardines floridos donde hay una estancia absolutamente deliciosa con festejo diario. Ese lugar se llama el Tonatiuhuichán, también llamado Omeyocán. Es la casa de Tonatiuh, y Tonatiuh es el dios del sol. Claro, no puede haber tristeza en la casa del sol. No, eso es alegría. Y resulta que hay unos roles. Mm, Del amanecer al mediodía, los encargados de las fiestas son los guerreros. Del mediodía hasta el anochecer, los encargados de las fiestas son las mujeres muertas en el primer parto. Ellos, los dos, tanto los guerreros como las mujeres, que son consideradas guerreras, tienen la posibilidad, después de 4 años, de regresar a la tierra en forma de colibrí o mariposa. Muy bien. Al Tlalocano, a la casa de Tlaloc, que es el dios de la lluvia, no es dios del agua, porque realmente
la esencia no es el agua, la esencia es la lluvia porque para ellos, ¿de dónde llega el agua? El agua llega de la lluvia, ¿de acuerdo? Eh, allá quienes van. Van todas las personas muertas a causa de algún elemento acuoso, algo que tenga que ver con agua. Personas ahogadas, personas que han muerto por lepra, con sarna, porque la sarna genera líquido, por hidropesía o por mordedura de serpiente, porque obviamente el veneno es un líquido. Es un lugar paradisíaco también, pleno de árboles, de frutales, de maíz, sobre todo, y chía, donde las personas pasan una estancia también bastante feliz. No hay ninguna mención sobre qué pasa si se quedan allá siempre, regresan, no, como en el anterior caso. Bueno, al Chichihualcoahuco o lugar del árbol nodriza van los niños muertos sin haber probado alimentos sólidos, o sea, los niños lactantes. Y ese lugar que tiene es un lugar donde hay un árbol absolutamente gigantesco y a manera de frutos el árbol tiene chichis. Chichis en el lenguaje mexicano y obviamente derivado de la lengua mexica, son los senos maternos. Está lleno de senos maternos donde esos niños que van allá son amamantados mientras tienen la posibilidad de reencarnar. Aquí también hay una mención de regreso al mundo, a la parte viva a la parte viva de la vida. Y todos los demás seres, ¿qué pasa con ellos? Van al Mictlán, que es la región de los muertos donde se sigue viviendo, o el lugar donde está el principio del eterno comienzo. Miren este juego de palabras, el principio del eterno comienzo, y es un lugar relacionado con la muerte, ¿de acuerdo? No les dije algo desde el comienzo y es que la experiencia me dice que quien empieza a mirar estos conceptos y a relacionarlos con sus propios conceptos desde eh, otras formas de pensar se enreda. Aquí el consejo es comprenda esto, no se ponga a pensar porque terminamos muy enredados. Es comprenderlo, ¿cierto? No contrastar allí porque hay puntos de referencia que no dan, aquí no casan cosas. Muy bien. ¿Quiénes están allí en el Mictlán? El dios de la muerte y la diosa de la muerte. Mictlantecutli y Mictecacihuatl, el dios de la muerte y la diosa de la muerte. Bueno, y esos otros personas que fallecen, que van al Mictlán, tienen un viaje de 4 años a través de las llamadas 9 regiones del inframundo. Para esas culturas existen lo celeste, que está arriba, el mundo, que es este donde estamos nosotros, y el inframundo. Entonces, al morir estas personas, el común de las personas van a ese inframundo, acompañados en ese viaje de un Xoloitzcuintli o Xolotl. Ya les voy a decir, no se preocupe. De manera que no solamente se muere uno, sino que tiene que hacer un viaje de 4 años. Y el viaje no es fácil para encontrarse y que lo reciban allá el dios de la muerte y la diosa de la muerte. El Xolotl o Xoloitzcuintli es una raza originaria de México. eh, Significa su nombre extraño, Xolotl extraño, Izcuintl, perro.
Es una joya arquitectónica, arqueológica viviente de 7.000 años de antigüedad, eh, originario de México. Es un gemelo de Quetzalcóatl. En algún momento en la historia de Quetzalcóatl aparece el Solot o Xoloitzcuintli. Se dice que pudo ser el mismo Quetzalcóatl que cambió de configuración y se volvió perro. Es un regalo a los fallecidos. eh, Al fallecer la persona que va al Mictlán, no a los otros que van a donde Tlaloc No, no. Estos, el común de la gente, recibe como regalo un solot. Ese solot debe ser un perro sin manchas. Se sacrifica y se entierra con el fallecido, lo va a acompañar. Pero hay una condición de ayuda, porque lo va a ayudar en el viaje de 4 años. El perro ayuda a la persona fallecida, al alma del fallecido. La condición de ayuda es que esa persona no haya maltratado a los animales. Pero eso no lo sabe la persona, sino en el viaje cuando el perro niega la ayuda. Entonces el muerto viajero, llamémoslo así, el alma del fallecido que tiene que hacer el viaje de 4 años, tiene que pasar por 9 etapas, 9 estados, 9 estancias, sí, etapas, digámoslo así. Primero, el cruce caudaloso de un río con la ayuda del perro. Luego, un lugar donde hay cerros que chocan entre sí, hay peligro de atrapamiento. Luego, unas montañas de obsidiana muy filosa. Otro con cerros con hielo y nieve. Otro lugar sin gravedad y con vientos muy fuertes. Otro donde manos invisibles atacan con flechas. Otro donde hay jaguares que intentan devorar los corazones de los viajeros. Otro con unos lagos de aguas negras donde el muerto se descarna y queda en los huesos. Y el último es el cruce del gran río Chiconaupán, donde el alma se libera de los padecimientos. Eh, el perro ayuda siempre y cuando la persona no haya maltratado a los animales en vida. No se ha encontrado ninguna referencia de qué pasa con el que no logra llegar a la última etapa. No hay referencia. Pero bueno, el que logra llega al Mictlán a encontrarse con el dios y la diosa de la muerte. Se agrega a toda esta cosmovisión el mito de Quetzalcóatl. El mito de Quetzalcóatl, que es el dios en forma de serpiente emplumada, dice que Quetzalcóatl en lo más profundo del inframundo eh, hace una ofrenda de huesos a Quilatzli, que es la diosa del vientre materno. Entonces muele huesos y sobre esa harina, digámoslo, de huesos molidos, corta su miembro viril y derrama una mezcla de sangre con semen para dar nueva vida. Miren cómo hay allí una paradoja y es la semilla sobre la representación de la muerte para dar vida. La semilla es el esperma sobre la representación de la muerte, que son huesos molidos para dar vida. Los mazahuas y los purépechas, en particular, que son dos grupos del centro de México, consideran que las mariposas monarcas, que entre otras cosas llegan a México provenientes del norte de Estados Unidos ah, a reproducirse,
son el regreso de las almas de los antepasados. Son considerados los espíritus del bosque y son animales sagrados. Este es otro elemento que contribuye allí a toda esta cosmovisión. En resumen, hay una relación intrínseca entre muerte y vida. Muerte y vida no son opuestos, sino complementos. No son entidades en conflicto, sino partes de una misma esencia, de manera que la muerte es una transición, no es una culminación. Tiene una esencia activa y viajera, no una condición estática, viajera, viajera. Esto lo tenemos que tener muy claro porque cuando se celebra el Día de Muerto, se espera el viaje de nuestros seres queridos fallecidos. Llegan a nuestro hogar. Les tenemos comida, bebida y nos ponemos alegres porque han viajado para estar con nosotros. La muerte es un evento significativo en la experiencia del ser humano, no es un fin, es un cambio. Y vemos en todo esto, pues, un mundo de dualidades y de opuestos que se complementan, una cosa bastante distinta a la visión que llega posteriormente con la religión católica, una visión distinta a la cristiana europea occidental. No sé hasta ahí cómo vamos. Vamos bien de tiempo, Sí. pero si a usted le parece abrir un poco de preguntas para la gente, podría hacerlo. No, esperemos más bien al final porque pues hasta ahora hay una sola mirada, ¿cierto? Perfecto. De Muy bien, acuerdo. Adelante. llega la colonización española. Hay un autor alemán-mexicano, Paul Westheim, un judío que huyó de la Segunda Guerra Mundial, que se dedicó a estudiar México, que tiene un texto bastante interesante. Dice, el europeo para quien es una pesadilla pensar en la muerte y que no quiere que le recuerden la caducidad de la vida, se encuentra de pronto frente a un mundo que parece estar libre de esa angustia. Y mucho más cuando encuentran que en la civilización mexica hay sacrificios humanos y que incluso los sacrificados se dejan sacrificar con algún gusto. Eso es muy contrastante. Empieza entonces el sincretismo de esa cosmovisión cristiana, europea, occidental, con la de los pueblos del centro de México. Ahí se van juntando cosas, ¿de acuerdo? No hay muchos elementos de cómo se dio eso, pero es una cosa de siglos. Solo se logra advertir algunas cosas para evidenciarlo, pero es eso del día a día durante meses, años, siglos en distintas poblaciones. Llega la evangelización. ¿Qué hace la Iglesia Católica para evangelizar? Obvio, encontrar o establecer puntos de coincidencia. ¿En qué? En fechas, en lugares o en fenómenos. Pues aquí les doy solo dos. Ellos encuentran que hay una relativa coincidencia en el tiempo entre la llegada o el nacimiento del Dios Supremo Huitzilopochtli, que fue el sexto día de Panquetzalitzi, más o menos el 20 de diciembre, con la Navidad. Entonces, aquí hay un suceso para hacer amalgama, ¿cierto? Allí están muy cerquita en el tiempo. Otro, encuentran que en el Cerro del Tepeyac, que es el cerrito que está allí arriba de la Basílica de Guadalupe, al norte de la Ciudad de México, en la alcaldía Francisco Madero, eh, se adoraba a Tonantzin o Nuestra Madrecita, era así, algo así como la Virgen de los Mexicas, a la que se le debía agradecer todo. Y mire que
es allí donde aparece la Virgen de Guadalupe. Entonces, esa sobreposición va generando un tercer modo de pensamiento, es la amalgama. Esta que es muy pertinente para el tema que estamos tratando. Más o menos desde el año 800 antes de Cristo, esos pueblos mesoamericanos celebraban en su noveno mes, en el noveno mes de su calendario, las fiestas de los muertecitos, o sea, las fiestas de los niños muertos. Y en el décimo mes de su calendario, las fiestas de los muertos grandes, de los muertos adultos. Eran unas festividades muy duraderas con ofrendas, danzas, abrazos, cantos. Había un ritual muy interesante en la fiesta de los muertecitos y era que los ancianos cuidaban a los niños vivos, los vestían, los bañaban, los peinaban, hacían muchísimas cosas, expresiones de cariño. Pero miren lo siguiente, esas dos festividades encontraron los españoles que estaban muy cerquita de las celebraciones católicas de Días de Todos los Santos y Día de Difuntos. Entonces allí se van juntando las cosas o se juntan las cosas. Muy bien. Y aquí viene algo que esa cultura mexicana ha construido durante siglos. No es muy consciente en muchos mexicanos, pero está ahí. ¿Y es cuál? Morimos 3 veces. Morimos 3 veces. La primera muerte sucede cuando se respira el último aliento, cuando el cuerpo deja de funcionar. Es decir, cuando el médico dice, ya, pásenme el acta de defunción. ¿Cierto? Clínicamente esta persona ya dejó de existir. Esa es la primera muerte. La segunda muerte sucede cuando el cuerpo se entierra o se crema y por lo tanto, de cualquiera de las dos formas, regresa a la madre naturaleza. ¿Qué pasa allí? El alma se retira al mundo de los muertos a descansar y a esperar. ¿A esperar qué? A esperar el día en el que pueda volver a su casa a reunirse con sus seres queridos. Y ese día sucede cada año en el Día de Muertos cuando eh, nuestros seres queridos muertos vienen a nuestro hogar y festejamos con ellos. La tercera muerte, ojo con esto, la tercera muerte es la última y definitiva muerte. Y esta se da cuando desaparece el último recuerdo de la persona, es decir, cuando ya no hay nadie en la tierra que haga algo para recordar a ese muerto. Miren qué interesante esto. Lo que hacen los mexicanos con la celebración de Día de Muertos, ¿qué es? Evitar la tercera muerte, o sea, la muerte definitiva de sus seres queridos. Bueno, hasta aquí lo relacionado con los orígenes, con ese, digamos, lo pensamiento, esa cosmogonía y esa juntura de visiones. Vamos a pasar a las expresiones. Tenemos las 12:04. Eh, no sé si dejamos... nos falta lo más florido, que son
todo lo relacionado con Día de Muertos, la ofrenda, la Catrina, los desfiles, las ornamentaciones. Que lo podemos dejar. Continuemos, doctor. Completemos la conferencia. No alcanzamos de todas maneras. No terminamos. No, pero le damos hasta donde. Perfecto. Bueno. Muy bien. Como vamos a ver expresiones, tenemos que considerar algo muy importante. Difícilmente encuentra uno una cultura y un país tan expresivo, con tanto simbolismo como México. Alguna vez me invitaron a una conferencia, pero sin ayudas. Y yo dije que no podía, una conferencia sobre México. A México hay que mostrarlo, ponerlo a escuchar, saborearlo, porque la riqueza simbólica en todos los aspectos, lugares, objetos, eh, personajes, es una cosa absolutamente asombrosa. Difícilmente hay otro país en el mundo con tanto simbolismo. Entonces esto nos ayuda a que sea supremamente rico lo que ellos hacen en el Día de Muertos. Otro elemento que contribuye es el hecho de que México ha sufrido 45 guerras y conflictos armados y sangrientos. 45. Desde la conquista, la reconquista, la independencia, la invasión de Estados Unidos, dos invasiones de Francia, una invasión de Inglaterra, la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera, que fue una guerra religiosa. México fue el único país latinoamericano que participó activamente en la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón Aéreo 201, que fue absolutamente fundamental en la reconquista de las Filipinas. Quizás algún día podamos hablar de eso. El famoso Escuadrón 201, las Águilas Aztecas. Y conflictos muy actuales, como los de Chiapas, y uno muy actual, el del narcotráfico. Les quiero mostrar una fotografía de Agustín Casasola. Agustín Casasola es un personaje absolutamente importante en la historia de México, porque fue el fotógrafo del México del fin del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Fue el fotógrafo de la Revolución Mexicana y sin las fotografías de Casasola tendríamos la mitad de la historia, del registro de la historia de México. Esta es una foto de comienzos del siglo XX donde hay unos niños que sin ningún temor, ninguna repugnancia, están manipulando óseos, restos óseos, huesos humanos. Aquí hay como un mensaje y un significado, quizás no hay miedo tampoco hacia la muerte en sí. Los mexicanos celebran de verdad. Cuando ellos celebran, celebran. Las cosas no son a medias. Las principales celebraciones de ellos son Reyes, incluso más importante que la Navidad. La torta de Reyes es muy emblemática. El Día de la Candelaria, que está unida a Reyes. En Reyes se parte la torta de Reyes y a quien le saca el pequeño muñeco que está escondido tiene que invitar a la tamalada, una fiesta donde se ofrecen tamales el Día de la Candelaria, que es el 2 de febrero. La independencia se celebra de verdad. De verdad, nosotros aquí si acaso ponemos una bandera, allá se sale a la calle a gritar con pólvora, con voladores, a gritar a la medianoche del 15 de septiembre, ¡Viva México, carajo!
El Día de Muertos, el más importante de las celebraciones. El Día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, a donde llegan, según los últimos registros, el año pasado llegaron cerca de 12 millones de visitantes a la ciudad. Las posadas, que son la equivalencia de nuestras novena de aguinaldo, y la Navidad. Pero eso lo celebran de verdad, verdad. Muy bien. Alguien que por favor lea lo que dice allí, Hernán. Pronto llegarán para nuestro feliz reencuentro. Los hemos esperado todo el año. Ustedes ya están terminando la caminata desde el Mictlán. Nosotros ya tenemos la ofrenda preparada. Aquí ya están el mole, el dulce de camote, los tamales, el pulque, el atole, el pan de muerto. Ya están encendidas las velas, el incienso y el copal. Ya sueltan su aroma las flores de Cempasúchil. Y ya están listos nuestros corazones para compartir en gran alegría con ustedes. Feliz Día de Día de Muertos. Muertos. Feliz Día de Muertos, pero eso no se dice con tristeza, con alegría. Feliz Día de Muertos. Feliz Día de Muertos. Exactamente. Feliz día. Es un día de júbilo, de alegría, de festejo, de colorido, de baile, de arte. Y la gente dice, si hoy me ves saltar de alegría es porque se reúne toda mi familia. Feliz Día de Muertos. Es celebrar la reunión con los seres queridos que partieron en épocas anteriores y que hoy llegan. ¿Y cuándo es el Día de Muertos? Mire, aquí hay una cosa que hay que precisar. El 28 de octubre se celebra el Día de Muertos de los fallecidos en accidente o de cualquier otra forma violenta. Es una particularidad. En octubre 29 los muertos a causa del agua, el 30 los muertos que han sido olvidados, que no tienen a quien los recuerde. El 31 los niños que no nacieron o no fueron bautizados. Estas son, digamos, unas arandelas o celebraciones un poco secundarias porque la celebración principal son 2 días, el 1 y el 2 de noviembre. El 1 de noviembre la celebración de los muertos niños y el 2 la celebración de los muertos adultos. Muy bien. ¿Qué hay fundamentalmente en los hogares, en las fábricas, en las empresas, en los clubes, en los parques? Se hace la ofrenda, que es algo así como un altar. ¿Qué compone la ofrenda? Bueno, lo que les voy a decir es como el manual clásico de la ofrenda, pero esto aquí es como como el caso de nuestro pesebre, ¿cierto? Que el gusto personal ya genera variedades. Es más, el gusto personal descarta algunos elementos de los que dicta el manual y utiliza otros que no dicta el manual. Pero tratemos, yo quiero mostrarles como la rigurosidad de la tradición, cuáles son los elementos que comprende la ofrenda. Mantel blanco, que significa pureza y alegría. Sal, que tiene implicación de pureza, color de alegría, y evita que los cuerpos de los visitantes se corrompan. Agua, también es significado de pureza, sirve para calmar la sed de los viajeros que nos visitan y para que se aseen también, porque llegan sucios de un viaje muy largo. Velas y veladoras que tienen implícito el mensaje de luz, de fe, de esperanza, y sirven de guía para encontrar el antiguo hogar.
Figuritas de Solot, del perrito, porque alude a la compañía en el viaje y sirve como juguete a los niños que nos visitan, a los muertecitos que llegan a la celebración. Copal e incienso. El incienso lo conocemos nosotros. El copal es una sustancia, una resina de un árbol en Mesoamérica que tiene como el mismo uso del incienso que tiene origen europeo. ¿Para qué? Para limpiar el lugar de las malas vibras y de los malos espíritus. Una cruz que generalmente se hace en el piso al comienzo antecitos de la ofrenda. Se puede hacer de ceniza, se puede hacer de sal, se puede hacer de flores o combinación de esos elementos. La cruz guía a los visitantes, ayuda a salir del purgatorio. Papel picado. Papel picado es emblemático de México y se usa para todo. Le da el toque festivo, perdón por el error allí, y representa el elemento aire, porque siempre están los cuatro elementos allí: tierra, agua, aire y tierra, agua, aire y ya se me fue. Y sol. Y no, luz. Luz. En el caso de la Sí, luz, sí. Un petate ya casi no se usa, allá se usa el petate como se usa acá y se llama como se llama acá el petate. El petate era el ataúd de los ancestros y los pobres y sigue siendo el ataúd de muchos pobres en muchas regiones. Y dice, pues sirve también para el descanso de los visitantes y ocasionalmente reemplaza el mantel blanco. Las calaveritas de azúcar son unas calaveritas pequeñas hechas en azúcar para recordar que la muerte está siempre allí presente y las calaveritas son infaltables si se esperan niños visitantes, muertecitos, flores. Para los niños se usan alelí o nube eh, y para los adultos y para los niños también la más abundante que es la flor de cempasúchil. Las flores son un símbolo festivo por el color y por el aroma. Hablemos de la flor de cempasúchil que tiene una connotación muy importante, tal vez lo más importante. Cempasúchil, náhuatl, significa flor de color del sol que guía el alma. Mire qué bonito el nombre, ¿cierto? Flor del color del sol que guía el alma. O llamada también flor de 20 pétalos. El cempasúchil es una cosa absolutamente asombrosa en el país. Los cultivos, en este momento se acerca ya los últimos, digamos, labores agrícolas que se hacen en los cultivos, porque estamos a un mes largo, 2 meses de Día de Muertos. Se cultiva en 11 de los 32 estados de la nación. Se calcula que se cosechan unas 27 millones de plantas. En la sola Ciudad de México se venden para Día de Muertos cerca de 5 millones de macetas, porque las personas los usan recortadas o en la maceta original, viva. Y tiene variados usos. Miren, quienes han ido a México y sobre todo a los lugares muy comunes, no a lugares de alta categoría, ven que los pollos son bastante amarillos porque son alimentados con flor de cempasúchil. Eh, Se usa como colorante en la industria alimenticia. Bueno, marigold se llama en otros lugares del mundo o damasquina. ¿Qué otro elemento hay en la ofrenda? Retratos de los visitantes, de las personas fallecidas que se esperan nos visiten.
También, obviamente, por esta conjunción de ideologías, por el sincretismo, se ponen imágenes de santos de la religión católica. Bueno, aquí yo no sé si está presente mi amiga, la que está en la foto es una señora que quiero mucho, está en la ciudad de Cuautla de Morelos, la ciudad donde nació el comandante, el generalísimo Emiliano Zapata. Saludos. Y comidas y bebidas. De eso sí, lo que quepa. Se usan las comidas y bebidas preferidas por los visitantes, lo que les gustaba a esas personas que... aquí no hay medición, aquí hay trago, aquí hay cigarros y si fumaba, fumaba y sigue fumando. Hay licor, hay Coca-Cola, hay cervecita, hay mezcal, pulque, tequila. Son infaltables los dulces típicos, especialmente de amaranto o calabaza, si vienen niños visitantes. Pan de muerto es un pan muy especial en México, es un pan dulce. En México se usa más el pan dulce que el pan de sal. Miren la forma del pan de muerto, es redondeado como un cráneo y tiene unas cuatro piezas a los lados que simulan canillas o huesecillos, ¿de acuerdo? Hace alusión a los sacrificios humanos de la prehispanidad. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y quiénes consumen todas esas viandas? Por los muertos y los vivos, porque en el Día de Muertos hay una comida, recordemos que en México se llama comida lo que en Colombia se llama almuerzo, y se da tipo 2, 2:30 de la tarde. O en la cena se sientan las personas vivas, las que hacen el homenaje, y se supone que están allí los invitados, los muertos, y que están consumiendo. Pregunta, bueno, ¿y se nota una merma en la comida? ¿Esos muertos que han llegado comen? Bueno, hay quienes dicen que encuentran los platos a veces con mordisquitos o mermados en su volumen. En fin, no nos metamos allí en eso. Quedémonos con el asunto en la cabeza, ¿cierto? Bien interesante porque es algo muy interesante y muy valioso. Hay una frase mexicana muy famosa que dice, de muertos y dragones están llenos los panteones. En México no se dice cementerio, sino que se dice panteón. El guarromántico es un personaje de las redes sociales bastante famoso. Alguna vez publicó algo que dice, si la gastronomía mexicana no fuera la mejor comida del mundo, ¿por qué somos los únicos que volvemos de la muerte para seguir tragando? Muy bien, yo creo que podemos dejar por hoy así. Muy bien, doctor. Entonces, son las 2:23. Faltan 7 minutos para concluir la reunión. Usted proponía al principio de la reunión que eh, tuviéramos una próxima reunión el martes 16 de septiembre, es decir, dentro de 8 días. No sé Sí. si los participantes que están en este momento podrían aceptar esa invitación. Entonces, en esa fecha, concluir nuestra conversación y todas las preguntas que tenemos en este momento para hacerle al doctor Darío. Adelante los participantes. Adelante, Rodrigo. Yo sí.
Entonces, ¿cuál van a decir que yo estoy aquí, por ejemplo, con María Victoria, mi señora? De manera que no sé si otros estarán acompañados, pero no me da audiencia. Yo estoy listo para el martes porque realmente me parece supremamente interesante. Estaba poniendo un mensaje de agradecimiento a Darío. Sí, ahí lo vi en el chat. En el chat, el mensaje que enviaste dice exactamente, muy agradable, interesante. Mil gracias, Darío. Un abrazo. Hernán, ¿Quién más puede estar el martes? Hernán, León, adelante. yo puedo estar, Hernán. Bueno. Y yo creo que al doctor Darío, qué cosa tan agradable, tan bien llevada, tu camino, tu recorrido. En realidad es una información muy valiosa porque es convertir una cosa mito, folclórica, como lo cogiste desde el nacimiento hasta donde ha evolucionado. Hace rato no existía una charla tan agradable, Fernando. Darío. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más puede asistir el próximo martes? Cristina, ¿puedes acompañarnos? Perdón, y seguramente hay otros que no pudieron hoy, pero que ya se podrían sumar el martes. Hola. Sí, adelante, También Cristina. puedo. Cristina, también Hola. puedes. Sí. Hoy fue una excepción que los pude ver en vivo, pero lastimosamente el próximo martes no, sí tendría que trabajar, pero me encantaría ver la conferencia después pregrabada. Y quiero felicitar al licenciado Darío porque uno siempre tiene muchas dudas en cuanto a México, su gastronomía, su gente, y cada vez que uno va, uno cree que el tiempo no le rinde, que a uno le falta muchas cosas por conocer, y siempre había tenido la duda de que, bueno, entender un poco la cultura, y esta presentación es maravillosa, de verdad. Todo el tiempo que se dedica, la forma en que lo explica, y como usted bien lo dice, no hay que como tratar de entender pues y tratar de contextualizar lo que nosotros ya sabemos o vivimos como colombianos, sino como asimilar esa cultura tan absolutamente rica que muchas veces uno se enloquece, uno dice, pero ¿a qué horas todo esto junto? ¿Cómo lo comprendo? Así que lo felicito porque de verdad que se ve que es una investigación exhaustiva y perfectamente tiene que ser inmersiva como usted lo ha hecho, así que muchísimas gracias. Yo quiero complementar algo, porque pues todo esto lo lleva a uno a hacer contrastes, ¿cierto? Tú eres colombiana, me imagino, ¿sí? Sí, señor. Bueno, es el Perdón, contraste Cristina, de déjate ver. nosotros aquí, nuestra postura frente a las comunidades prehispánicas es distinta. Me da mucha pena decirlo, pero aquí vemos a la población originaria como sucia, inculta, que no ha logrado superar. Bueno, eso es doloroso, ¿cierto? Eso es doloroso. Allá, pues valoran eso, lo tienen como un elemento de origen que lo van adicionando a lo que va apareciendo en la vida de un país y la vida del mundo para construir lo que tiene, ¿de acuerdo? Yo quiero contarles lo que nos falta. Nos faltan las otras manifestaciones que son los desfiles, hablar de la Catrina, mostrarles bastantes imágenes de ofrendas en hogares, en oficinas, en sitios públicos, hablar de las calaveritas y ojalá nos quede tiempo para hablar de, por ejemplo, de las plañideras y hay otras cosas. Perfecto. Seguimos la pregunta entonces para los demás asistentes. ¿Pueden el martes 16 acompañarnos? Adelante. Adelante. ¿Quién habla? Doctor Hernán, ¿Quién José habla? Hilario, José José Hilario Hilario. López. Mucho gusto. Adelante, Sí, José mucho Hilario. gusto. Estaba en una terapia y por eso apenas pude entrar en los últimos minutos, pero me interesa supremamente el tema de las culturas prehispánicas en México. Si usted fuera tan amable, me enviara la grabación y dentro de 8 días
pues tampoco va a tener, porque justamente a esta hora es cuando viene el terapeuta a hacerme la sesión. Me gustaría mucho ver la conferencia de hoy del doctor Darío y posiblemente asistir, si puedo, dentro de 8 días. Muchas gracias, me interesó mucho, aunque solamente pude oír las últimas parte de la exposición del doctor Darío. De todas maneras, muy interesante, es un tema de mucho interés para mí personalmente. Muchas gracias. Con todo el Doctor José cariño. Hilario, yo se la mando enseguida, apenas termine la reunión y la subo por YouTube, inmediatamente se la mando. ¿Quién Muchas más gracias. ¿Quién más quiere decirnos si nos puede acompañar el lunes? María, Luis Alberto. Martes. Sí, El martes, puedo en martes. mismo Perdón, horario. el martes. Martes en el mismo horario puedo. Y muchas gracias, Darío. Excelente la exposición, Con la mucho recogida gusto. de toda la información y sé que es un tema que domina ampliamente. Y la pasión Regáleme, que tiene sobre todo regáleme, por el tema. regáleme 2 minutos para redondear el asunto. Pues han hablado de que estoy dando unos conocimientos. Mire, el fondo de pantalla que yo tengo, ¿lo ven? Sí, señor. Sí, Unos edificios antiguos. exactamente. Ese es el cuadrángulo de las monjas, se llama así, en Uxmal. Uxmal es en Yucatán, en México, en la ruta PUC. Es un asentamiento maya, de los mayas del posclásico, y fue donde se asentaron los mayas para, digámoslo, construir y crecer allí su centro de ciencia y pensamiento. Era algo así como la universidad de los mayas. Allí manejaban astronomía, matemáticas y muchas otras disciplinas de conocimiento. Eh, en ese cuadrángulo, yo parado, de pronto dentro de 8 días les comparto una foto mía allí, de ese día, el 10 de diciembre del 2010, después de un recorrido de cerca de 5.000 kilómetros con mi compañera del alma, Lilú. eh, Estaba parado allí y ahí hubo algo muy especial. Me entró una energía que me dijo, a partir de este momento usted va a seguir recorriendo, estudiando y divulgando este país. Llevábamos cerca de 5.000 kilómetros por el centro y el sur de México y eso es lo que yo he hecho. Eh, yo, yo no puedo terminar el día sin siquiera 4 horas de estudio. Si estoy allá, pues recorriendo o estoy en algún curso o tomando aquí un curso con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en fin. Entonces es una pasión y cuando las cosas se hacen con pasión, mm, necesariamente resultan bien. Y se nota en la cara, doctor. Luis Alberto y Luis de Radioteca, ¿nos pueden acompañar? Aló, Sí, adelante. sí, soy Luis Alberto. Muchísimas gracias al doctor Darío por hacer esta especial invitación. Pues, será que magnífica la presentación y extraordinarios los conocimientos. Lamentablemente el próximo martes, como decía otro compañero, yo estoy en unas sesiones de terapia porque estoy operado de un hombro y precisamente a esa hora tengo una sesión de terapia, pero ya me contactaré con el doctor Darío a ver cómo obtengo la presentación. Pero muchísimas Ya. gracias por lo de hoy. Habla Luis Alberto, mi ex compañero de trabajo. Así ¿O es, no? Darío. Un abrazo. Pero Luis Un Alberto, abrazo déjese para ver todos. para que el doctor Darío lo vea. No, yo lo veo Oh, con él me frecuencia. conoce. Todos los días nos mandamos cositas por WhatsApp. Bueno. Luis de Muchas Radioteca, ¿qué gracias. nos dice? Adelante, Luis, en Radioteca. Bueno, entonces nos citamos para el próximo martes
16 de septiembre a las 11 de la mañana por este mismo canal. Agradecemos muchísimo su participación y por favor, inviten más gente para que nos acompañen en tan importante conferencia. Doctor Darío, mis agradecimientos, mi reconocimiento por su prestigio. Muchas gracias. Con gusto y con cariño. Gracias, mi señor. Y compasión. Abrazos a todos y que feliz tarde. Que estén muy bien, pues. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. A todos Adiós. disfruten.